historiadora Eunice López Esquivel, misma que colabora en este libro y que va a ser especialista exactamente en esto. Igual voy a tener la dicha de participar, digamos, en su proceso de investigación acerca de la educación en el régimen, bueno, previo a las raíces de la educación socialista en el cardenismo. E igual fue algo maravilloso para mí. De repente había citas que ella colocaba y yo decía, pero era la década de los 20, era la década de los 30, digo, estos cuantos estaban locos, ¿no? Estamos en el sureste hablando en que no era, el asunto no era la educación laica, sino era la educación científica, y había que desterrar toda creencia de la religión. En la educación decía, caray, y la educación sexual y todo, y estamos hablando de comunidades campesinas, mayas, que ya estaban en este tipo de dinámicas, que podríamos decir que fueron muy radicales, sí o no, pero ya lo estaban haciendo. Muchas discusiones que en este momento se nos haría casi imposible mantener entre los maestros, entre los que sostienen la educación pública de este país. Bueno, ellos estaban sumamente revolucionados y eran estas sorpresas como sumamente grandes. Entonces, bueno, le voy a dar el micrófono a la compañera Eunice, actualmente profesora de Historia. Buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecerle al profesor Ignacio García por haberme elegido para colaborar en esta obra que, bien como decía Jesús, no es algo que tenga pues ni siquiera 5 años atrás, ¿no? Es algo que viene ya desde hace pues más de 10 años. Es una tarea que ha sido, me ha tocado verlo de cerca, muy laboriosa y también muy compleja, ¿no? Compleja porque encontrar una visión alternativa de la Revolución Mexicana es difícil, ¿no? Sobre todo en esta época cuando estamos viendo precisamente una etapa en donde pues está terminando ese proyecto que inicia la Revolución Mexicana. Ustedes lo conocerán mejor, ¿no? Este regreso del PRI y del PAN pues ha hecho grandes cambios a esos logros que dejó la Revolución Mexicana. Y con esto me refiero a la modificación del artículo 27, al artículo 3º, al 123, y bueno, pues creo que eso no nos es ajeno. Estamos en un momento en el que la Revolución Mexicana, como la conocimos, está llegando a un fin de ciclo. Es tarea de nosotros iniciar esta nueva visión para rescatar esos orígenes que, como bien se mencionan acá, no lo podemos hacer sin regresar al pasado. Este libro me parece que es sumamente vigente y pertinente por los cambios que está sucediendo en nuestro país. Esperemos que en julio haya cambios radicales para nuestro sistema, porque esto se convertiría en un espacio para volver a repensar no solo el cardenismo, sino también la revolución y todo lo que trajo pues para México, que me parece que ya el hecho de hablar de una revolución pues es sumamente importante, ¿no? Ha habido muy pocas revoluciones en el mundo y nosotros estamos dentro de esas revoluciones. Es importante rescatar la lucha social que se hizo desde esa época, porque en la actualidad pues lo estamos viendo, han sido los intereses más golpeados. En la parte que a mí me toca de esta colaboración hace referencia a la educación, pero más allá de hablar de la educación socialista, yo lo que quise hacer es rescatar esta idea de la educación socializada, ¿no? De llevarla a todas las masas, a todos los rincones, de integrar a las masas populares, campesinos, obreros, de hablar de educación técnica, universitaria, de un proyecto que tenía, pues digamos, una visión a futuro, que no se iba a desarrollar en ese corto periodo, pero que bueno, pues por la situación política se vio frenado y
pues creo que al día de hoy lo estamos viendo, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Ante esta insuficiencia del Estado o incapacidad, o quizá no incapacidad, pero sí voluntad de no querer apoyar a la educación pública, estamos, digamos, en un momento en donde le están golpeando fuertemente, en donde es más fácil abrir escuelas de muy baja calidad para el sector privado, para colocar ahí a todos los que son sobrantes del Estado o que no les pudo dar un espacio, donde realmente no sea por su incapacidad o porque no tengan los conocimientos, sino porque no tiene espacio o porque no quiere abrir los espacios, ¿no? Esto me parece que es importante, y creo que los jóvenes estamos comprometidos con esto, ¿no? No nos es ajeno ya de unos años para acá el saber que no nada más es la educación, que es todo, ¿no? Y por ahí algún profesor me dijo, ¿no? La educación es poder, y creo que es eso, ¿no? El hecho de mantener a una población educada, pues implicaría que exija sus derechos, cosa que en la actualidad pues es difícil, ¿no? Entonces, yo creo, y de verdad felicito al profesor Ignacio, porque es un libro que replantea la revolución de otra forma, ¿no? No la deja terminada, deja el camino abierto para repensar qué de la Revolución Mexicana es lo que puede seguir o qué es lo que no concluimos en una etapa, porque pues lo hemos visto, ¿no? El gobierno se quiere olvidar del pasado y de estos grandes acontecimientos que nos explican quiénes somos. Y ahí está la prueba, ¿no? Creo que nuestro país no se caracteriza por ser, digamos, la mayoría de sus clases sociales estar dentro de las, vamos a decirlo así, la burguesía es muy poca, ¿no? Y no es porque quisiéramos ser parte de ella, sino porque así nos los ha dictado el gobierno, ¿no? Colocarnos en una categoría que no nos deja avanzar. Entonces yo de verdad lo felicito y le agradezco el espacio para haber participado en este libro, y de verdad espero yo que se convierta en un, como mencionaban acá los ponentes, en una referencia para las escuelas, por lo menos para abrir la discusión sobre la Revolución Mexicana y sobre lo que nos toca a los jóvenes. Gracias. Sé todos los años que están metidos aquí y las horas y horas de reflexión y de neurosis también en esto. Bien, buenas tardes a todos. Antes que nada, los agradecimientos. Agradecerle a los comentaristas de este libro, en principio al compañero Montoya. La verdad es que cuando lo vi por otros espacios, no me creía que hubiera un joven líder del partido tan beligerante contra las derechas, las ideas liberales, y cuando Max propuso que él fuera uno de los presentadores, pensamos lo mismo, ¿no? Un agradecimiento, y creo que aquí tenemos un futuro gran líder de las izquierdas en México. Agradecerle a la doctora Ackerman, evidentemente pues yo no me la creo, ¿no? Está aquí con la doctora Ackerman. Yo dije, bueno, pues voy a invitarlo a ver qué pasa, ¿no? A ver si me contesta. Me contestó, y eso pues habla mucho de la calidad humana del doctor Ackerman, y agradezco mucho su presencia y sus comentarios y las coincidencias, por supuesto. Agradezco sin duda sobremanera al compañero Max Correa, nuestro dirigente en CCC, y no lo digo porque sea nuestro dirigente, lo digo porque desde un principio, prácticamente desde que yo lo conocí, desde esa tarde hace ya casi 10 años,
me di cuenta que era un líder que no solamente creía en la necesidad de la organización de la gente, sino en la necesidad de la recuperación ideológica de aspectos necesarios para las izquierdas. Gracias, Luis. Y fue un impulsor muy importante de este libro. Agradezco sin duda a todas las CCC, a los dirigentes, porque en realidad es la CCC la que hace la escuela de reflexión. De ahí iría lo primero, ¿de dónde surge el libro? El libro surge de una crisis y de una reflexión, o reflexiones. Antes de encontrar a la CCC, yo solamente era un historiador, yo solamente era un profesor, con una cierta experiencia de activismo social, pero nada más. Y andaba yo, como muchos otros pretenciosos de doctorado, tratando de entender un tema que en este caso es la Revolución Mexicana. Hasta el día de hoy ya no recuerdo por qué llegué a ese tema, en términos académicos. Yo venía de temas sobre la izquierda en los 60, el Partido Comunista, las izquierdas en la UNAM, etc. Y de pronto llego ahí. Quizás porque me decepcionó mucho la izquierda de los 60, 70 y 80, y dije, a ver, ¿qué me encuentro? ¿No? Pero evidentemente en el mundo académico no se logra entender. No hay el peso de las reflexiones. Algunos profesores podían tener de pronto algunas ideas, comentarios interesantes, pero no había la profundidad. Y la vuelta de la vida fue la que me llevó a que fue dentro de una organización social, dentro de la organización campesina, donde fue el espacio de la reflexión. Y no es casual, porque al final del día, la CCC, como se dijo en el discurso inaugural, es de las pocas organizaciones que, aún en tiempos neoliberales, se mantuvo ceñida a una roca ideológica, el cardenismo. Como bien decía el profesor Illescas, yo estaba en estas nebulosas de suponer que la revolución y el PRI eran lo mismo y que cómo había que considerar esto. Pero ahí viene el estudio, ahí vino la reflexión. Estas ideas, esta reflexión, no vino de la academia. Sí vino de una ardua labor intelectual, pero podríamos decirlo, de una labor intelectual orgánica, ligada a una lucha, ligada a una organización y a una esperanza, sin duda. Y bueno, ahí sin duda agradecer el acompañamiento con el profesor Illescas, que por eso está aquí como moderador de esta mesa, porque con él hubo este diálogo. Claro, evidentemente ni él ni yo somos Marx ni Engels, ¿no? Nos falta mucha inteligencia y somos más guapos. Pero sin duda que practicamos lo que esa pareja extraordinaria hizo, el diálogo intelectual sobre ideas necesarias para la lucha. Y ese acompañamiento para mí fue muy importante. Gracias, Jesús. Hago este agradecimiento público. Y también a Eunice López, que como tesista pues también se entera de lo que es la Revolución Mexicana, y ella sola, en el tema de la educación, en la Revolución, se entera de todo esto. Porque como ahorita también me decía Isaac, en el tema de Chiapas, para el Partido Socialista Chiapaneco, pues uno descubre cosas que ni se imaginaba, y de una lucha tan intensa en la revolución. De ahí surge pues la necesidad de reflexionar sobre el cardenismo y la revolución. En este sentido, al llegar a esta etapa de un libro, que evidentemente es muy difícil, porque no solamente es una cuestión de escribir, gracias por las flores del doctor Ackerman, porque me las dio el doctor Ackerman y eso ya vale bastante. También no es solo llegar al libro, a la escritura del libro y a sintetizar ideas, es también, y si ustedes lo pueden ver en el libro, es el primer trabajo de la editorial Letra C. Editorial Letra C es un esfuerzo de la CCC para construir una línea editorial que recupere estos temas. Y este es el primer trabajo y esperemos ser el primero de muchos, porque precisamente recuperar esto es fundamental. Es muy difícil construir un libro y más difícil iniciar esta ruta editorial.
Pero ¿por qué es vigente? ¿De dónde se consigue la vigencia del cardenismo? En principio porque estamos ante una crisis estructural nacional, en donde ya no solo nos cuesta pobreza, migración, bajo crecimiento económico, sino incluso violencia y depredación de esta parte humana que es México. Frente a eso no nos queda más que reflexionar sobre las posibilidades, y las posibilidades están en el presente porque está ese pueblo que decía el doctor Ackerman, que hoy sustenta el liderazgo de Andrés Manuel, por Andrés Manuel, pero incluso más allá de Andrés Manuel, pero también en el pasado por las tradiciones revolucionarias, porque además estas tradiciones revolucionarias se asoman en un momento fundamental, en la derrota del neoliberalismo, nacional e internacionalmente. Hoy es tan difícil que los neoliberales nos quieran convencer de sus dichos. Ese pueblo ya no les cree. Y ahí está reflejado hoy en un proceso electoral, en las encuestas, donde Nidia Anaya, por más que hacen, no sube, porque la gente intuye que eso fue un error, que se debe corregir. Y de ahí viene la vigencia. ¿Y cómo recuperar este legado y estas tradiciones revolucionarias? Pues hay que de entrada reconocer que estamos enfermos del liberalismo, y que ese liberalismo o neoliberalismo, como le hemos llamado durante los últimos 30 años, solo nos ha llevado a un campo funesto, a la desgracia y a la crisis total. Y que si nosotros no renunciamos al liberalismo, al menos en esta parte actual, en esta versión actual que hoy tenemos, no hablo aquí del juarismo, por supuesto, si no renunciamos a eso, no seremos capaces de ver las alternativas. Y ese es un cambio ideológico muy importante, muy serio, y les aseguro que muchos se pueden quedar en el camino, porque es difícil. El cambio histórico que hoy vivimos no solo es económico, no solo es político, es también ideológico. Hay que renunciar al liberalismo y pensar que este pensamiento le pertenece al pueblo trabajador, no le pertenece a quien lo puede escribir, no le pertenece a ciertos círculos intelectuales o políticos, no, le pertenece al pueblo trabajador. Y este legado, por tanto, solo tiene un propósito, empezando tal vez por este libro: llevarlo a la gente. Con Marx se ha platicado esto, que hay que llevarlo. Estas presentaciones no tienen que ser las presentaciones académicas o intelectuales de las cuales podemos estar acostumbrados. No, esto hay que llevarlo a la gente, al pueblo, porque al pueblo le pertenece este legado. Cuando las masas trabajadoras encuentran las ideas políticas correctas, todo es posible. Y parte de esas ideas es esto: la revolución y el cardenismo. Porque en el momento en que las masas encuentran las ideas correctas, su acción política es certera y altamente transformadora. ¿A qué nos obliga a recuperar estas tradiciones? A algo a lo que nos acostumbró la política del neoliberalismo: al pragmatismo sin pensamiento. Debemos dejar atrás el pragmatismo sin pensamiento, sin doctrina, porque eso es derecha. Eso daña al pueblo trabajador, porque lo desorienta, lo mantiene en un presentismo, en un inmediatismo, lo mantiene en la renuncia de sus derechos. ¿Qué es lo que hay que optar? Aquello, y lo decían muy bien los comentaristas: hay que retomar la política con doctrina, hay que retomar la ideología. Lo que dijo el doctor Ackerman de hacer estudios cardenistas para alimentar ideología, hace 30 años, hace 15, era para que lo quemaran los líderes intelectuales del neoliberalismo. Bueno, claro, lo quieren quemar, ¿no?
todavía, ¿no? Y a nosotros en espacios tal vez menos visibles, pero hoy en día lo tenemos que decir con valor y con ello recuperar incluso términos. ¿Quiénes son estos señores del Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios? Les dicen empresarios. No, no son empresarios, es la gran burguesía de este país. Es el 1% de la población que acapara 28% de la riqueza. Una proporción peor que en el porfiriato. Y diría, le tendría que estar agradecidos a Andrés Manuel, porque Andrés Manuel solo nos está involucrando en una lucha electoral, no en una revolución como la que sufrió el porfiriato. Estos señorones deberían estar agradecidos, pero son soberbios e ignorantes. ¿Y por qué tenemos que hacer una política con doctrina? Porque esta doctrina habla de derechos y no podemos renunciar a los derechos. Antes que cualquier otro criterio, en la acción política están los derechos. Pero ese pensamiento neoliberal el que nos acostumbró a que hay que anteponer cosas. Incluso a nivel de las izquierdas lo hacemos. Cuando tratamos de trazar un plan, nos preocupamos mucho por el dinero, nos preocupamos mucho por el cómo hacer. Es importante, sin duda, pero antes que nada están los derechos y los objetivos políticos. Imaginemos al general Cárdenas pensar como lo hacían Obregón o Calles. No, pues ¿cómo vamos a repartir tierras? Se nos cae la producción agrícola. Es lo que hoy nos dicen los funcionarios de Zagarpa, Sedata, etc. No podemos resolver todos los problemas porque hay que preocuparnos, sostener la producción agropecuaria. Esos criterios son liberales, esos criterios le pertenecen a otros, no al pueblo trabajador. Por eso es necesario recuperar doctrina, recuperar el discurso de los derechos. Y hay algo mucho más importante. El momento histórico está aquí. La historia está cambiando. Las puertas del cambio histórico ahí están. Quien lo quiera ver, bien. Quien no quiera ver eso, se va a quedar atrás. Quedará como el PRD, como una rémora de la derecha. Y estoy siendo amable, porque hay una niña presente. La apertura de los tiempos no es solamente, compañeros, para recuperar nuestras tradiciones, en este caso la revolución y el cardenismo. Lo estaba comentando el doctor aquí. Las izquierdas, el movimiento popular, el movimiento de trabajadores de este país, no solamente tiene que entrar hacia los próximos lustros en el debate de la recuperación de las tradiciones revolucionarias mexicanas. No solamente. Tiene que entrar en el debate de la recuperación del socialismo como pensamiento y acción de cambio. Con una diferencia. No se trata de sacar los manuales de marxismo de antaño, no. Se trata de repensar el socialismo. Y para eso tenemos una tradición, el cardenismo. El cardenismo era la antesala de la propuesta socialista en México. Del socialismo a la mexicana, por supuesto. Y a eso me atrevo a decir. Porque decirse cardenista implica más que el reparto agrario, implica más que los derechos laborales. Es la perspectiva plena de la revolución en México. Y esta puerta inicia. Estamos ante un cambio fundamental hacia el 1 de julio de 2018. La posibilidad de ganar. Nunca antes las izquierdas, el movimiento democrático popular, había estado en una circunstancia como la que hoy vivimos. Nunca. Se parece al 88, se parece al 2006, pero es mucho más amplia, mucho más superior, mucho más prometedora. Tenemos que hacer todo lo posible e imposible para ganar el 1 de julio. Y de ahí vendrá un cambio. La victoria de Andrés Manuel amenaza a las derechas con ser una victoria aplastante y con que Morena sea mayoría en el Congreso. ¿Y eso a qué nos abre? Por lo menos a un cambio de régimen político. Algunos en las derechas lo entienden y por eso están asustados. Pero nosotros no podemos renunciar a esa posibilidad. Y hay que ver.
Y con ese cambio vienen muchos procesos, entre ellos la recuperación del cardenismo y la revolución como legados. Y bueno, en este caso, este libro es solamente un esfuerzo sencillo, que busca ser sencillo, porque de nada nos valen libros de 300, 400 páginas. Digo, Marx lo hacía porque era el problema del capital y hay que entender el problema, ¿no? Pero podemos ser mucho más sintéticos. Hablaba el doctor Ackerman de una praxis de la Revolución Mexicana. Bueno, parte de esa praxis era construir un discurso sintético. La tradición teórica e ideológica en México es distinta a la europea, o incluso en Latinoamérica es distinta a la europea. La tradición teórica e ideológica en América Latina y en México en particular es ligada a la síntesis discursiva. ¿Para qué? Para que la entendamos, nos pongamos de acuerdo y todos nos pongamos a actuar. No perdamos tiempo en teorizaciones. Eso lo hizo la izquierda un tiempo y así quedó. Entonces, agradezco a todos ustedes su presencia y bueno, pues esperemos que el libro cumpla la misión para la que fue pensado. Muchas gracias.